En 5 minutitos empezamos. Hola, hola, buenas noches. Empezaremos nuestra clase de hoy, por favor. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a tener una pequeña introducción a lo que son los amplificadores operacionales. En relación a un poquito más de ejercicios, vamos a seguir viendo mañana tal vez algunos ejercicios más de potencia, pero hoy me gustaría empezar con nuestro nuevo tema que es operacionales, ¿ya? Básicamente, habíamos visto la última clase, ¿no? Un ejercicio de clase AB de operacionales, como verá, perdón, de potencia. En potencia solamente tenemos 3 tipos de amplificadores que usamos en electrónica básica como tal, que son el A, el B y el AB. Entonces, tanto el A como el B los hemos visto y ayer hemos terminado, o anteayer creo, de ver el AB. Ahora bien, vamos a tratar, de acuerdo a nuestro tiempo, de poder hacer tal vez 1 o 2 ejercicios más de amplificadores de potencia, pero momentáneamente me urge empezar nuestro nuevo tema, que es el capítulo 7, que justamente vendría a ser los amplificadores operacionales. En este caso, tengo una pequeña presentación, bueno, que me ha pasado el ingeniero Oropesa. Entonces, me ha parecido bastante interesante y lo que vamos a hacer es ver a detalle algunos temas específicos para entender un poquito mejor qué es esto, ¿ya? Miren, cuando hablamos de amplificadores operacionales, básicamente seguimos con nuestro tema de siempre, que son los amplificadores. La única diferencia va a ser que ahora los vamos a ver desde un punto de vista de circuito integrado, es decir, con un chipcito, como pueden ver aquí, ¿no? Entonces tenemos un chipcito, en este caso, por ejemplo, el del ejemplo es el 741, y en su interior ya lleva diseñado el amplificador como tal, o sea, es decir, a diferencia de que nosotros anteriormente teníamos que hacer el diseño con resistencias, con otro tipo de componentes, ahora nuestro amplificador prácticamente ya está diseñado totalmente, o sea, es decir, en su interior ya tiene todo lo necesario para hacer un amplificador bastante bueno. Y nosotros solamente vamos a aprender a manejar estos chipsitos y a entender cómo funciona, ¿ya? Obviamente vamos a ver su estructura interna y todo, y de cierta manera también vamos a ver que hay algunos cálculos que se pueden realizar con los mismos. A partir de aquí vamos a ver que la electrónica se va a hacer mucho más sencilla, porque en vez de diseñar los amplificadores desde cero con los transistores, ya vamos a usar solamente estos chips, ¿ya? Ahora bien, entonces, ¿qué es un amplificador operacional? Es fundamentalmente un dispositivo amplificador de voltaje, ¿no? Diseñado para usarse con componentes de retroalimentación externos. O sea, es decir, nosotros podemos ir juntando muchos de ellos y retroalimentarlos, como habíamos visto en amplificadores retroalimentados, para mejorar la salida en este caso, ¿no? Se utilizan ampliamente en el acondicionamiento y filtrado de señales o para realizar operaciones matemáticas de señales como comparar, sumar, restar, integrar y diferenciación, ¿no? Entonces vamos a ir viendo más adelante que este amplificador, ya más que solamente verlo como un amplificador como tal, vamos a empezar a darle ciertas, se podría decir, características para que nosotros en este caso podamos realizar algunas operaciones con señales. Como verán, básicamente este amplificador tiene este símbolo donde nosotros tenemos en su interior un amplificador diferencial. Si recuerdan, el amplificador diferencial estaba alimentado con una tensión DC positiva, una tensión DC negativa, una salida y 2 entradas, ¿no? Entonces aquí tenemos las 2 entradas. Entonces, en otras palabras, tiene un esquema, un comportamiento como un amplificador diferencial. Pero vamos a ir viendo más adelante que no solamente es un diferencial, sino tiene algunos componentes que ya hemos visto.
Miren, este es el esquema dentro que tiene en este caso un amplificador operacional, ¿no? Como podemos ver, tenemos 3 etapas de amplificación mediante las cuales nosotros realizamos una amplificación completa. La primera etapa es la entrada diferencial, como pueden ver, es un amplificador diferencial que va a tener su fuente negativa, su fuente positiva y sus 2 entradas, ¿sí? Como lo pueden ver en la primera parte. La segunda parte es un Darlington, ¿sí? Este Darlington se encarga de hacer la ganancia en voltaje. Hemos visto que el Darlington es un tipo de amplificador que gana demasiado, o sea, es decir, que su principal ventaja es reconocer señales muy pequeñitas en el orden de los microamperios y amplificarlas para que sean reconocibles, ¿no? Es el amplificador que más ganancia tiene. Habíamos visto que su ganancia puede ser por lo bajo 5.000, 10.000, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, esta entrada diferencial es el que me da la alta impedancia. Esta ganancia de voltaje es el que me da la ganancia como tal. Y a la salida, como pueden ver, tenemos un amplificador de potencia AB que hemos visto recientemente, ¿no? Entonces, este amplificador de potencia AB justamente es el que se encarga de hacer la amplificación de potencias, es decir, en corriente y voltaje, ¿no? O sea, es decir, son los mejores amplificadores que se tiene, de tal forma que nosotros vamos a obtener un amplificador en todos los sentidos, ¿no? O sea, es decir, de voltaje, de intensidad, por ende de potencia, ¿no? Entonces, un amplificador operacional está construido con estas 3 partes, ¿sí? La parte diferencial, la parte de ganancia de voltaje y la parte de salida de potencia. Muy bien, vamos a ver algunas características principales de estos amplificadores y como verán, aquí tenemos 2 esquemitas donde nosotros básicamente vamos a analizar los mismos, ¿ya? Es importante recalcar que los amplificadores operacionales se podría decir que están, ¿cómo decirlo? Se los puede, bueno, a la hora de hacer ejercicios y a la hora obviamente de realizar problemas con ellos y hacer diseño, se los puede considerar en un modelo equivalente real y en un modelo equivalente ideal. Generalmente para acortar los cálculos de todo el trabajo para el análisis y obviamente el desarrollo de circuitos con estos amplificadores, se los considera de forma ideal. Ahora bien, para ser un poco más precisos, también tienen su equivalente real. Miren, para entender mejor qué es esto de equivalente real y modelo ideal, miren, aquí tenemos 2 amplificadores y como pueden ver, aquí dentro tenemos la parte de amplificación. Como ustedes recordarán, este modelo básicamente se parece o se asemeja mucho al modelo que se utiliza en nuestros transistorcitos, ¿verdad? Donde tenemos una resistencia de entrada, entre comillas, tenemos aquí nuestra fuente controlada y aquí vamos a tener nuestra resistencia de salida, ¿no? Entonces, este modelo es muy parecido al que hemos manejado para nuestros transistores. Y miren, de manera ideal también tenemos un circuito parecido, pero en vez de tener una resistencia de entrada, básicamente tenemos un circuito abierto. Y en vez de tener una resistencia serial a esta fuente controlada, tenemos un cable. ¿Por qué se da esto de modelo real y modelo ideal? Idealmente, ¿qué es lo que nosotros queremos en un amplificador? Nosotros, algo que habíamos definido al principio de las clases, bueno, a medida que hemos ido viendo amplificadores, es la parte de acoplamiento, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, o sea, una cosa es tener un amplificador, en este caso en bruto, o sea, es decir, ideal, que no ha sido conectado a nada, o sea, es decir, que tanto su entrada no ha sido conectado a un generador y su salida no ha sido conectado a una fuente, por decir algo, o algo que tenga que alimentar. Y otra cosa es, obviamente, un amplificador que sí tenga estas conexiones, ¿no? Nosotros justamente para identificar esas conexiones hacíamos la simulación con una resistencia de entrada que muchas veces le hemos llamado RIN y con una resistencia de salida que muchas veces le hemos llamado RL, que significaba resistencia de carga, ¿no? Entonces, esas resistencias justamente simulaban los acoplamientos que yo tenía a la entrada y la salida. Ahora bien, nosotros vamos a seguir manejando ese esquema y vamos a recordar también que nosotros a la entrada, ¿qué queríamos? Por ejemplo, a la entrada de una operacional, nosotros lo que más necesitábamos era tener una impedancia muy alta. No sé si recuerdan. ¿Por qué? Porque al hacer el divisor de tensión entre el objeto, el circuito que estamos acoplando con el amplificador, la idea de que la impedancia de entrada del amplificador sea muy grande hace que prácticamente todo el voltaje se lo agarre el amplificador. O sea, es decir, no desperdiciamos casi nada de lo que la fuente nos está dando. Y viceversa, a la salida,
preferimos lo inverso, ¿verdad? Tener una resistencia lo más bajita posible para que la carga se agarre toda la ganancia sin necesidad de hacer pérdidas en la unión del acople. Entonces, siempre la impedancia de entrada en un amplificador tiene que ser muy grande y la impedancia de salida en un amplificador tiene que ser muy pequeña. Eso es lo ideal. Y justamente este amplificador ha sido diseñado con ese objetivo. O sea, es decir, como pueden ver, cuando nosotros hablamos de manera real, siempre vamos a tener una impedancia de entrada y una impedancia de salida. Va a existir, pero cuando lo analizamos de forma ideal, si esta resistencia tuviera que ser muy grande, porque es lo que queremos de impedancia de entrada grande, sería pues infinito. Y una impedancia de entrada infinito sería como circuito abierto, o sea que no pasa nada, ¿no? Y viceversa. Si nosotros queremos una impedancia de salida muy baja, lo más bajo que hay que es cable, ¿no? Entonces, como verán, cuando nosotros analizamos el amplificador operacional desde un punto de vista ideal, vamos a ver que a la entrada nosotros vamos a querer una resistencia muy alta, que en este caso sería circuito abierto, y idealmente sería una resistencia muy baja, que sería un cable. Ahora, en la realidad, evidentemente aquí existen valores, ¿no? Entonces, muchas veces cuando queremos ser muy exactos vamos a utilizar un modelo real, pero generalmente para simplificar los cálculos vamos a utilizar este modelo ideal, ¿no? Entonces, mire, cosas que podemos ver de nuestros amplificadores ahora sí. La ganancia en voltaje, por ejemplo, es infinita, se dice, ¿no? O sea, ahora, esto obviamente es en un mundo ideal. En un mundo real estaríamos hablando de una ganancia entre 1000 y 100.000, que 100.000 todavía sigue siendo muy exagerado, ¿no? Es obviamente el aspecto más grande del Darlington, si quieren verlo así, ¿no? En cuanto a la impedancia de entrada, obviamente en el mundo ideal sería infinito, como les acabo de repetir. Pero cuando ya nos vamos al mundo real, vamos a ver que obviamente esto no es tan así y la impedancia típica que se tiene es de 100K hasta 10 megas, ¿no? Esa es la impedancia en entrada. Es una impedancia muy alta también, pero no es infinito, ¿no? Entonces eso significa que siempre va a tener pérdidas de forma real, ¿no? Muy pequeñas, pero pérdidas al fin, ¿no? Por otro lado, la impedancia de salida en el caso del mundo ideal es cero, pero por lo que la salida puede entregar información a cualquier dispositivo. Ahora, típicamente hablando, el voltaje en realidad no es tanto cero, sino va de 1K a 10 ohmios, ¿no? De 1K a 10 ohmios. Entonces, esos son los valores típicos que se tienen en este caso. Cuando hablamos del ancho de banda, por si acaso, en teoría va desde cero hasta infinito, pero esto es de forma ideal. Cuando ya nosotros trabajamos con un amplificador operacional, por ejemplo, como el que hemos visto anteriormente, el 741, ¿no? Que tiene sus patitas, sus entradas, etcétera, etcétera, ya debemos tener en cuenta o contar en este caso con que nosotros, digamos, vamos a ver en la hoja de datos cuál es su verdadero rango de frecuencia, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, estamos entrando ya en el análisis frecuencial, que va a ser nuestro siguiente capítulo, cuando ya empecemos a ver los amplificadores desde el punto de vista frecuencial, porque nos interesan justamente los diferentes filtros que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces ahí ya, de acuerdo al propósito o a las señales que quiero manejar, vamos a tener también amplificadores operacionales que trabajen en rangos de frecuencia específico, ¿no? Algo importante tal vez que habría que hablar es un poquito del voltaje offset. Miren, algo que es un poco, entre comillas, raro, nuevo, ¿no? Si nosotros vemos nuestro amplificador operacional, tenemos dos patitas que son las entradas invertidas y la no invertida de las señales. Tenemos el voltaje negativo en DC, tenemos el voltaje positivo en DC, tenemos la salida, tenemos el 8 que es un pin no usado y tenemos aquí el 1 y el 5 que dice offset null. ¿A qué se refiere con offset null? Legalmente, cuando nosotros damos, en este caso introducimos dos señales al amplificador operacional, como si fuera el amplificador diferencial, por la construcción interna de los transistores, como no son igualitos, básicamente lo que vamos a hacer es, al ingresar estas dos señales que vienen obviamente del diferencial, que trabajan con dos transistores diferentes, entonces lo que va a generar muchas veces es que la ganancia no sea simétrica, es decir, no sea perfecta. Esa asimetría va a generar muchas veces que hay una pequeña diferencia entre estas dos señales, que no debería ocurrir, deberían ser la misma. Pero como les decía, ¿no? Las características específicas de un transistor no son perfectas, no son iguales por la fabricación, no son totalmente iguales, se asemejan mucho, pero no son perfectamente iguales. Y esa simetría
genera que básicamente, miren, como pueden ver aquí, como pueden ver aquí, por ejemplo, tenemos la formulita de cómo se da la ganancia. O sea, es decir, esta A, que es la ganancia del amplificador, se va a multiplicar por la señal negativa menos la señal, o sea, es decir, se va a multiplicar por la diferencia de estas dos señales. Entonces, si estas dos señales fueran iguales, esto obviamente da 0 y la amplificación es nula, que es lo que debería ocurrir. Pero en la práctica, muchas veces aquí, la diferencia de estas señales no son perfectas por los transistores y muchas veces tenemos un desfase, pónganse, de 0,0001 voltio. Entonces, multiplicado por una ganancia relativamente alta como la tenemos aquí, va a generar un pequeño voltaje a la salida, ¿no? Y ese voltaje es un voltaje de ruido, ¿no? Entonces, ese voltaje generalmente, que se debe obviamente por la diferencia de pequeños voltajes que existe entre estas dos señales de entrada, se corrigen justamente a través de estas patitas en el offset, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el laboratorio ponemos aquí un potenciómetro entre estas dos terminales y poco a poco vamos regulando hasta que la salida sea totalmente cero cuando trabajemos con dos señales, ¿sí? Para eso sirve obviamente esa parte de la salida o el voltaje offset, ¿no? Que justamente se refiere a esa diferencia que puede haber entre señales que deberían ser totalmente iguales, no solamente desfasadas. Ahora bien, abriré otra vez esto. Volviendo, tenemos también la relación del modo de rechazo común, que es infinita, de modo que el voltaje de ruido en modo común, a su salida siempre sea cero. Cuando hablamos esta relación de rechazo modo común, el RRMC, en un amplificador operacional tenemos infinito. ¿Y a qué se refiere? Se hace referencia a la realimentación, ¿sí? O sea, es decir, por defecto, los operacionales filtran el ruido. Entonces, de cierta manera, nosotros tenemos una señal libre de ruido, ¿no? Por la realimentación que tiene. En un momento vamos a ver que los amplificadores operacionales, por si acaso, son circuitos realimentados. O sea, es decir, lo que nos interesa más es su realimentación, ¿no? Y ahí vamos a ver la parte de comparador y realimentador, como hemos visto hace un tiempo, ¿no? Cuando ya habíamos visto la parte de realimentación. Y las velocidades de respuesta, que si bien, como pueden ver, esto lo menciono solamente porque ¿a qué se refiere un tiempo de respuesta, no? Nosotros estamos hablando del tiempo en el que el amplificador responde para hacer la amplificación, ¿no? Es un pequeño delta T. Idealmente, el tiempo de respuesta debería ser una onda cuadrada, es decir, encendido, apagado, o sea, debería ser que se enciende inmediatamente, pero eso no pasa. En realidad, nosotros tenemos una pendiente donde vamos a tener un delta T de tiempo. Para las aplicaciones que vamos a ver en el laboratorio y para la materia, no nos es muy importante la parte de la velocidad de respuesta del tiempo, puesto que nosotros no vamos a tener aplicaciones que dependamos del mismo. Pero, por ejemplo, los operacionales muchas veces se utilizan como comparadores. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando tengan que comparar dos señales, por ejemplo, y tengamos que ver la respuesta de tiempos de esta comparación, sí va a influir tener este tiempo de respuesta no perfecto, ¿no? Sino más bien en forma dependiente. Además, también es importante señalar que muchas veces cuando nosotros ya estamos utilizando esto en circuitos digitales, por ejemplo, ¿no? Como buffers, la realimentación es importante. O sea, al realimentarse la señal y volver a entrar, tiene otro tiempo de activación. Entonces, mientras este amplificador está respondiendo para la amplificación, ya está recibiendo otra señal que está entrando para que responda a la amplificación. Entonces, si ahí tenemos desincronismo en los tiempos, la realimentación muchas veces puede considerarse como ruido o arruinar, en este caso, el amplificador. Entonces, ahí hay que considerar justamente para ciertas aplicaciones ya la parte de la velocidad de respuesta, ¿no? Como les repito, eso más que todo lo van a ver en sistemas digitales más adelante, especialmente cuando ya vayan. En sistemas digitales sí se van a dar cuenta que los tiempos de respuesta son muy, muy importantes, ¿no? Especialmente en muchos circuitos. Ahora bien, ¿qué vamos a manejar para la resolución de ejercicios, no? O sea, nosotros vamos a tener dos tipos de enfoques cuando veamos los amplificadores operacionales. Unos van a ser los amplificadores de manera real y otros van a ser los de ideal. Por ejemplo, ahora, por si acaso, ojo, ¿no? Generalmente nosotros siempre vamos a tratar de hacer el análisis ideal. Entre el ideal y real de este tipo de amplificadores no hay mucha diferencia. O sea, es decir, evidentemente va a haber ciertas variaciones. Obviamente analizarlo de manera real va a ser lo mejor, pero es importante señalar
que las diferencias van a ser, entre comillas, mínimas, ¿me entienden? Por eso generalmente nosotros de forma práctica lo vamos a analizar a nuestro amplificador de forma ideal, ciertos casos excepcionales, ¿no? Pero en la mayoría de los casos lo vamos a ver de forma ideal, ¿no? Y vamos a ver que de forma ideal el amplificador operacional es súper sencillo de manejar, no tiene fórmulas complejas y es bien sencillo de entender. Cuando ya vamos un poquito al amplificador real, sí vamos a tener un poquito de, no diría que tampoco es algo muy complicado, pero como es un amplificador realimentado, vamos a tener que hacer uso de nuestros amplificadores de tensión, corriente, transductancia y transresistencia, es decir, nuestros 4 tipos de parámetros, ¿no? Entonces, algunos aspectos para la resolución de problemas en cuanto a forma ideal. Cuando nosotros tenemos un amplificador ideal, I1 e I2, que son la intensidad de corriente que está entrando a la patita del B- y B+ de las dos señales que se están introduciendo, siempre se consideran cero. Por otro lado, existe una realimentación y un cortocircuito virtual. Eso significa que al ver este cortocircuito virtual, nosotros podemos decir que el B+, o sea, es decir, que este voltaje es lo mismo que este voltaje. Van a ver que estas dos condiciones, cuando trabajemos con un amplificador operacional de forma ideal, van a hacer que la resolución se vuelva muy sencillo, ¿sí? O sea, no hay mucho donde pensar. Por otro lado, cuando ya vemos el amplificador real, vamos a tener que utilizar el teorema de superposición, donde nosotros vamos a tener un voltaje de salida que va a ser igual al voltaje de salida de la entrada A con el voltaje de salida de la entrada B. Entonces vamos a tener que utilizar, como en superposición, anular un voltaje y trabajar con eso, luego anular el otro voltaje y trabajar con ello, ¿no? Porque ahora sí va a haber diferencias. Como habíamos hablado hace un momento, si bien estos dos voltajes deberían ser iguales, en la práctica por el offset muchas veces no lo son. Entonces ya cuando trabajamos de forma real tenemos que ver este tipo de, en este caso, casos, ¿no? Ahora bien, como nosotros ya estamos trabajando con superposición y vamos a ver circuitos realimentados, pues obviamente necesita, a diferencia de este que ya tomamos en cuenta la realimentación directa con las condiciones que estamos viendo, aquí sí tenemos que calcularla a través de un amplificador de tensión, corriente, transconductancia, transresistencia, que justamente habla de los parámetros H, G, Y o Z, ¿no? Dependiendo del caso. A ver, vamos a ver, por ejemplo, uno de los amplificadores más básicos que hay, que es el amplificador inversor. Como podrán ver, aquí tenemos las entradas al más y menos dos señales. Generalmente cuando nosotros trabajamos con el amplificador, no trabajamos con dos señales a la vez, solo trabajamos con una. Si recuerdan nuestro ejercicio del amplificador diferencial que hicimos, si bien tenemos la opción de trabajar con dos señales, lo que hacíamos solamente era trabajar con una, ¿verdad? Y la otra entrada la conectábamos a tierra. Entonces vamos a seguir el mismo esquema aquí. Generalmente siempre vamos a trabajar con solo una señal, que es la que está entrando. Puede entrar por el lado negativo o positivo. Vamos a ver que si la señal, por ejemplo, entra, o dependiendo de la configuración, vamos a tener amplificadores inversores y no inversores. ¿Y qué representa inversión y no inversión? Solamente representa la fase. Cuando son inversores, significa que la fase de salida, después de la amplificación, va a ser desfasada a 180 grados. Por otro lado, el amplificador no inversor no le va a generar ningún tema de desfase a la señal de entrada, ¿no? Entonces esa es la única diferencia. Pero la topología es un poquito diferente de ambos, lo vamos a ver en un rato. Ahora bien, miren, como pueden ver aquí, por ejemplo, como pueden ver aquí, por ejemplo, tengo la ganancia de este tipo de amplificadores. ¿Cómo se obtiene? Miren, como les decía, lo vamos a analizar desde el punto de vista ideal. Y eso significa que nosotros vamos a seguir estas reglas, ¿no? Los voltajes de ambas señales son iguales, o sea, es decir, lo que entra a la entrada de las señales, y las intensidades son cero. Entonces, ¿qué significa? Esta intensidad que está entrando aquí al nodito 2 es cero. Esta intensidad también que está entrando a B1 es cero. Entonces, ¿qué significa? Nosotros tenemos una intensidad de entrada que viene de nuestra fuente, de nuestro generador. Esta intensidad de entrada va a llegar a este nodo y se va a bifurcar en dos. Se va a bifurcar en una que entra a la entrada negativa y se va a bifurcar en otra que va a la realimentación. Ahora, como estamos dando cuenta que esto es un análisis de Faraday ideal, eso significa que la intensidad que tenemos aquí, esta intensidad que tenemos aquí, va a ser cero. Si esta intensidad es cero, la intensidad de entrada se va a bifurcar en cero más esto.
con lo cual podemos deducir que básicamente la intensidad de entrada con la intensidad de realimentación, son lo mismo. Entonces, I de entrada es lo mismo que I de realimentación, ¿sí? Justamente por la condición de idealidad. Entonces, si esas dos entradas son iguales, si esas dos intensidades son iguales, podemos calcular a través del divisor de voltaje cómo son estas intensidades. Por ejemplo, en el caso de la intensidad 1, ¿qué sería? La intensidad está yendo de izquierda a derecha. Eso quiere decir que polariza esta resistencia empezando desde este punto a este punto, lo cual sería voltaje de entrada menos el voltaje en este nodo, que justamente es el voltaje del menos del amplificador, voltaje in menos el voltaje menos sobre la resistencia va a ser igual a la intensidad de entrada. Por otro lado, para la parte de realimentación que vamos a tener, este nodo de aquí, que es el voltaje menos, que está conectado directamente a la patita del amplificador, menos el voltaje de salida, que justamente es este nodo, sobre esta resistencia RF, va a ser igual a la intensidad de realimentación, ¿no? Entonces, con eso en mente, aquí tenemos justamente esas dos ecuaciones, ¿no? Voltaje de entrada menos el voltaje de menos, que es este de aquí, sobre la resistencia van a ser I de entrada. I de entrada es eso. Y para I de realimentación, ¿qué vamos a tener? Este voltaje menos este voltaje de salida sobre este RF va a ser I de realimentación. Como estos dos son iguales, por la condición que habíamos visto de idealidad anteriormente, podemos igualar estas dos expresiones. Ahora bien, nosotros tomamos nuestra segunda condición. Sabemos que el voltaje que está entrando a las entradas son iguales. Es decir, las señales son la misma en un mundo ideal. Entonces, como verán, B1 está conectado directamente a tierra. Eso significa que ahí tenemos 0 voltios. Como tenemos 0 voltios en el más, eso significa que el voltaje en el menos también tiene que ser 0 voltios. Con eso estos dos valores se vuelven 0, y nos queda esta expresión, ¿no? Donde básicamente al factorizar, al trabajar un poquito la señal, este Bin viene al otro lado a dividir y vamos a tener que Bout sobre Bin, que es la ganancia, no va a ser otra cosa que menos RF, que es la resistencia de realimentación, sobre la resistencia de entrada. Entonces, esta es nuestra formulita para encontrar la ganancia en un amplificador operacional. Y como verán, tiene un signo menos que justamente hace referencia a la inversión que estábamos mencionando, ¿no? La señal de salida va a estar desfasada a 180 grados de la señal de entrada que tenemos, ¿no? Básicamente, ese es nuestro primer amplificador inversor, uno de los más sencillos. Miren, esta es la topología de nuestro amplificador no inversor, ¿sí? Como pueden ver, está invertido. Nosotros antes teníamos que la entrada, el voltaje de entrada iba a la salida negativa, a la entrada negativa, pero ahora tenemos que el voltaje de entrada está yendo directo a la positiva y tenemos una configuración un poquito diferente de lo que vendría a ser nuestras resistencias o nuestro circuito de realimentación, ¿no? Ahora tenemos una resistencia más y bueno, es prácticamente lo mismo porque antes teníamos un RI, ¿no? Ahora tenemos un R2 y un RF. Calculando de la misma manera la realimentación y haciendo el mismo análisis que habíamos hecho hace un momento de forma ideal, ¿qué podemos decir? Podemos decir que tanto Bin como B1, o sea, es decir, el voltaje más y el voltaje menos son lo mismo. Si nosotros podemos entender eso, también podemos indicar que aquí tenemos que la intensidad que está pasando por R2 no va a ser otra cosa que IF, ¿sí? IF más I2. Ah, perdón, esto está mal. Aquí hay un pequeño error. Esta IR2, que es esta intensidad por aquí, no sé si puedo escribir, a ver, vamos a ver si me permite escribir esto. Ah, sí, perfecto. Ya. Pero no me permite borrar. Ah, sí, sí me permite borrar, ya, muy bien. Permítanme un ratito ir a la pizarra. Ahora sí. Les decía, esta IR2 hace alusión a esta intensidad que está por aquí. IR2. Esta IF es esta de aquí, la intensidad de realimentación, ¿no? Y ahora, ¿esto qué dice? IR2, o sea, es decir, esta intensidad de aquí debería ser la suma de esta intensidad que está saliendo del polo menos, o sea, esta es la intensidad negativa, ¿no? Negativa. Esta es una intensidad negativa. Entonces, esta IF más esta intensidad que está saliendo de este pincito, del negativo del operacional, debería ser igual,
en este caso, a IR2, que es lo que está pasando por IR2. Justamente es lo que hace, ¿no? Ahora sabemos que I2, bueno, en este caso, esta I negativa que está aquí, que sale de la patita del negativo del amplificador operacional, por las condiciones de idealidad sabemos que es 0. Entonces, como es 0, solamente quedaría que IR2 es igual a IF, ¿no? Como en el anterior caso, ¿sí? Esto sería 0 por las condiciones de idealidad, ¿no? La intensidad que tanto entra al más y entra al menos, o sea, las señales que entran a nuestro amplificador operacional son lo mismo y tienen intensidad 0 por las condiciones de idealidad de impedancia infinita, ¿no? No olvidemos que aquí estamos analizando como una impedancia de entrada infinito. Si la impedancia de entrada es infinito, esto es circuito abierto y las intensidades no entran, ¿no? Entonces es por eso que nosotros analizamos que eso es 0. Entonces eso quedaría que IF es igual a IR2, que justamente es lo que está haciendo aquí. Y posteriormente hacemos el mismo análisis, ¿no? ¿Qué es IF? IF, que es esta de aquí, no va a ser otra cosa que el voltaje de salida menos el voltaje menos, que es este nodito de aquí, porque ese es el nodo al que está conectado directamente esta patita, sobre RF. Y eso es igual a lo que sería IR2. ¿Qué es IR2? IR2 sería este voltaje del menos 0, porque es directamente a tierra, sobre R2. Entonces ahí tenemos los dos. Y ahora sí entendemos también que los voltajes en la terminal positiva y negativa son lo mismo, condición de idealidad del operacional. Y vamos a tener que el B más es igual a Bin, que es lo que está entrando, ¿no? O sea, al B más está entrando la señal Bin. Eso significa que a B menos tenemos el mismo voltaje, que sería ese Bin que está entrando. Hacemos el reemplazo en la fórmula principal de estos B menos y vamos a obtener que la relación de ganancia va a ser 1 más RF sobre R2, ¿no? Entonces, esta formulita justamente es la ganancia del amplificador no inversor y como sabrán cuál es su condición, si quieren verlo así, ¿no? No su condición, digamos, su característica es que no invierte la señal, o sea, es decir, la fase es la misma, por eso nosotros tenemos la misma fase, no tenemos ningún signo que está cambiando la fase, ¿no? Eso entonces en relación un poquito a nuestros amplificadores operacionales, en este caso no inversor, ¿no? Muy bien. Permítanme. Muy bien. Continuando entonces, por ejemplo, otro tipo de usos que tenemos con el amplificador operacional es el seguidor buffer. Miren, el buffer en realidad es algo bien interesante porque, miren, como pueden ver, no tiene ninguna resistencia, ningún componente y haciendo un análisis muy sencillo con la condición de idealidad, vamos a ver que la ganancia es 1. Entonces uno diría, ¿para qué estoy haciendo un buffer? ¿O para qué estoy haciendo este tipo de amplificación si mi ganancia es 1? Porque básicamente es un cable, ¿no? O sea, lo que entra está saliendo. La ganancia es 1. Pero no olvidemos que los buffers, bueno, van a ver también que los buffers en digital son bien importantes por la impedancia de entrada. O sea, es decir, el poder tener, entre comillas, un cable que conecte la entrada con una salida va a hacer que cuando nosotros conectemos generalmente dos equipos, ¿no? La impedancia de este circuito sea tan grande que prácticamente toda esta señal de entrada se va a copiar a la salida, ¿no? Entonces, generalmente ese acoplamiento, o sea, esa idea de que nosotros podamos tener impedancias muy altas de conexión va a permitir que los buffers sean los mejores conectores cuando lleven ya circuitería digital más adelante. Entonces, tienen una función, ¿no? Que es justamente tener una impedancia muy alta. No hay mucho, creo, que explicar en este caso. O sea, me parece que es bastante sencillo. La explicación creo que está de más. Como pueden ver, las fórmulas son directas y su ganancia es 1, ¿no? Aquí tenemos un amplificador sumador, por ejemplo, inversor. ¿Por qué inversor? Porque obviamente va a sacar la señal desfasada, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, tenemos varias resistencias que están entrando al lado negativo, cada una con señales diferentes. Y todas estas señales se van a sumar en este caso y van a salir invertidas. La suma de todas las señales va a salir en la salida, va a salir a la salida, pero aparte de estar sumadas, van a estar invertidas, ¿no? Entonces vamos a tener muchas señales sinoidales, por ejemplo, y a la salida una señal mucho más grande, desfasada de las originales. Como pueden ver, también la matemática es relativamente sencilla, es muy parecida al amplificador no inversor. Nosotros tenemos diferentes voltajes o señales que están entrando
y al trabajar con cada una de estas intensidades, tanto de aquí a aquí vamos a tener voltaje 3, por ejemplo, menos el nodo negativo sobre la resistencia correspondiente, ¿no? Entonces aquí tenemos voltaje 1 menos el nodo negativo sobre R1, más voltaje menos voltaje negativo sobre R2 y así sucesivamente, ¿no? Y eso va a ser igual a ¿qué? A lo que tenemos a la salida. ¿Y qué tenemos a la salida? El voltaje negativo menos el voltaje out sobre RF, ¿no? Ya hemos visto que la suma de todas estas intensidades va a ser IF, ¿no? Entonces la suma de todas estas intensidades es IF, como está aquí, ¿no? Vemos lo mismo que en el polo positivo está entrando una señal, o sea, está yendo a tierra, eso significa que el B positivo es 0, la señal de entrada positiva es 0, por ende la señal negativa también es 0, ¿no? Con eso en mente, nosotros volvemos todos estos B menos 0 y tenemos la señal de salida que básicamente viene a ser la suma de todas esas señales dividido entre su resistencia, ¿no? Generalmente este tipo de circuitos se ven en ecualizadores, que de igual manera van a estar viendo en otras materias como electrónica de pulsos, por ejemplo, ¿no? Continuando, también podemos ver el amplificador sumador no inversor, o sea, es la misma idea del sumador, pero obviamente no invierte la señal, no le genera el desfase de 180 grados, por lo cual no voy a entrar mucho en detalles en la explicación de esto porque de igual manera tiene la misma lógica, ¿no? O sea, es decir, utiliza los mismos conceptos que hemos visto hace un momento, solamente que los hace desde un punto de vista no inversor, ¿sí? Les voy a pasar esta presentación para que puedan verla, entonces la van a poder estudiar mejor. También tenemos el restador como tal, que como pueden ver es una mezcla en este caso, ¿no? O sea, tenemos ya dos señales, B1 y B2. Este es el diferencial como tal, ¿no? Donde tenemos dos señales que están entrando, ambas señales se van a restar. Y básicamente, como pueden ver, ¿no? Aquí tenemos la resta de ambas señales al final, es B1, que es la señal de entrada 1, menos la señal de entrada 2. Y lo que salga de eso va a ser amplificado por un factor, que en este caso depende de la resistencia de realimentación, sobre la resistencia R1, ¿no? Entonces, de igual manera, aquí está la explicación. Como les decía, mientras ustedes respeten, ¿no? El hecho de poder hacer I2 es igual a I4, por ejemplo, ¿no? Con las condiciones de idealidad, van a ver que es muy sencillo porque en este caso I2 es igual a I4 e I1 es igual a I3, respetando las condiciones de idealidad. De ahí vamos a obtener estos dos factores que finalmente, después de ser reemplazados, nos van a poder permitir encontrar la ganancia de la diferencia de este restador, ¿no? Básicamente, ahí tenemos nuestros circuitos que estamos viendo, ¿ya? Entonces, como verán, a trabajar con los amplificadores operacionales es relativamente fácil. O sea, es decir, no hay mucho donde... O sea, especialmente si los vemos desde un punto de vista ideal, son súper sencillos, no hay mucho donde perderse. Pero vamos a hacer algunos ejercicios para un poquito aclarar un poco mejor algunas facetas de estos amplificadores, ¿ya? Entonces voy a ir ahora a... Oh, démoslo así. Perdón. Bueno, después lo voy a grabar. Vamos a ir ahora a nuestra pizarrita, donde vamos a hacer algunos ejercicios que me gustaría mostrarles. Y especialmente, digamos, ¿no? Donde se puede complicar un poquito esto de los amplificadores operacionales, justamente se da cuando nosotros los vemos desde un punto de vista ideal. Oh, perdón, real, ¿no? A ver, miren, les doy un pequeño ejemplo. Este ejercicio es bien sencillo, pero es muy didáctico. Me parece bastante interesante hacer el análisis, o sea, analizar en este caso, un amplificador operacional de forma real, real e ideal. ¿Sí? Y nos pide encontrar cómo será su delta B, cómo será su impedancia de salida y cómo será su impedancia de entrada. ¿Ya? Eso es lo que nos pide hallar. Y el circuito que nos dan es este. Nos dan este operacional. Nos dan justamente un inversor. Menos. Aquí estará el más. Bueno, este es el circuito que básicamente nos va. Básicamente nos dan
Esto se llama R1, esto se llama R2. Y por aquí está el voltaje de entrada. Y aquí tenemos la tierra, ¿sí? La tierra. Y aquí a la salida, perdón, tenemos B sub 0. ¿Ya? Me acomodaré mejor. Ahora sí. Entonces tenemos este operacional y nos piden hallar su delta B, su Z sub 0, su ZIN de forma real y de forma ideal. Entonces, miren, vamos a empezar con el análisis de forma real, ¿sí? Porque es el más interesante de todos. Cuando nosotros analizamos esto de forma real, el circuito equivalente de esto se va a volver algo así. O sea, nosotros tenemos una R1, luego de esa R1 vamos a ir a una impedancia que no es infinito, o sea, no hay cortocircuito, ¿no? Como no hay cortocircuito, nosotros vamos a tener aquí, si quieren verlo así, la salida Bin. Aquí vamos a tener tierra. A partir de ahí vamos a tener aquí nosotros nuestro, para ser exactos, miren, lo voy a graficar igual que nuestro modelito que hemos visto al principio, ¿sí? Aquí está, con su fuente de corriente controlada. Entonces, perdón, con su fuente de corriente controlada, más menos, ahí tenemos nuestra resistencia. Aquí tenemos una resistencia de salida que le llamamos R-out, si quieren verlo así. Esta se va a llamar R-in, R de entrada. Miren, estoy dando la forma real, ¿no? Aquí está R. En ideal, esto sería circuito abierto y aquí tendríamos cable, ¿no? Pero en la realidad tenemos esto, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, esto está conectado a tierra, si quieren, que es lo mismo que esta. Y aquí vamos a tener a la salida B sub 0. Y entre R1 y R2 hay una realimentación. Que estaría entrando aquí. Esta es R2, que justamente, algo así se vería. Ya, a esto me gustaría un poquito reordenarlo mejor para que se vea mejor. Lo voy a hacer con otro colorcito para que vean la diferencia. Miren, esto yo lo puedo redibujar de esta manera, para que se vea un poquito mejor, ¿no? Puedo redibujarlo así. Wow, un momentito. Un ratito. Muy bien. Puede venir aquí. Ahora vendría, a ver un momentito, permítanme cranear esto. Vendría aquí una resistencia. Esta resistencia iría tierra. De aquí sería su realimentación, que sería esta. Y aquí vendría la fuente más menos, que estaría yendo a tierra. De aquí estaría yendo el R-out, que sería esta. Y esta R2 estaría yendo aquí a la salida, ¿no? Sí, a la salida. Y aquí sería B sub 0. Aquí en este caso sería B-in. Aquí estaría entrando un R-in, donde aquí vamos a tener más o menos nuestro voltaje. Aquí vamos a tener nuestro ganador de corriente, que es la amplificación por este voltaje que está teniendo. Ese es, por si acaso, esto tiene ese símbolo, ¿no? Es la ganancia por el voltaje. Y aquí más o menos ve. Esto es cosa del amplificador operacional. Pueden verlo aquí, ¿no? Este R-in, por aquí está el más menos voltaje, que va a ser la amplificación por ese voltaje, ¿no? Debería ser en forma ideal 0, pero en forma real ya existe, ¿no? Ya existe ese voltaje. Entonces, nosotros tenemos esto. Esta va a ser la resistencia R-out. Y aquí estaríamos teniendo esta que sería R2 y esta que sería R1. Miren, básicamente así es como se vería nuestro amplificadorcito, ¿no? Entonces, miren, lo voy a poner de colores. Esta sección de aquí es nuestra realimentación, ¿no? Y el amplificador como tal, es esto, ¿no? Todo esto es el amplificador como tal, ¿no? Todo esto es el amplificadorcito, estito, el triángulo, ¿no? El amp. Op. ¿Ya? El amplificador operacional es eso. Podemos verlo, como les decía, miren, aquí está, resistencia, fuente, ¿no?
Entonces ahí está, resistencia, fuente, salida, R out, su entrada, ¿no? Y aquí de la entrada que está entrando ya el R1 que está yendo a tierra, R1 que está yendo a tierra, y este R2 que está yendo a B sub 0. Entonces, esta es nuestra realimentación. Entonces aquí, miren, podemos ver un poquito, se los he listado los parámetros para que sea fácil. Aquí tenemos, por ejemplo, la salida, esta salida que está en paralelo y esta entrada que está en serie, ¿no? Entonces, como pueden ver, justamente es nuestro caso. Estamos saliendo del B sub 0, y de cierta manera tenemos tierra, que es esta, porque no olvidemos que los parámetros los podemos alargar, ¿no? Porque vamos a usar algo así. Vamos a usar algo así, ¿no? Aquí va a estar B1 si quieren, aquí va a estar B2. Entonces, miren el tipo de realimentación que tenemos. El tipo a la salida se está conectando en forma paralela, porque tenemos tierra. Mientras que a la entrada se está conectando en forma serial. Entonces tenemos la salida paralela y la entrada de forma serial. Eso haría que nosotros debemos manejar los parámetros H. Generalmente en todos los amplificadores operacionales podemos ver los parámetros H. Entonces, continuando con ello, por favor vean, ¿no? Tengo la salida paralela y la entrada serial. Entonces, la salida paralela y la entrada serial. ¿Cómo hubiera sido, digamos, una entrada paralela? Si esta resistencia se hubiera, estaría de forma horizontal y estaríamos conectándola, digamos, a aquí, ¿no? Algo así. Yo qué sé, algo así, ¿no? Aquí, algo así. Pero no es nuestro caso, está conectándose en forma serial y aquí sí podemos ver que la salida es paralela con estos dos de tierra, ¿no? Entonces es el mismo caso que este. Van a ver que los operacionales casi siempre trabajan con este parámetro H. Ahora bien, una vez que nosotros conocemos ya el tipo de realimentación, tenemos que hacer nuestro circuitito, ¿no? Entonces, en nuestro circuitito vamos a tener algo así. Entonces, aquí estará B1, por aquí estará I1, por aquí estará R1, R2, por aquí tendremos intensidad 2, por aquí tenemos más o menos B2, y ahí está nuestro cuadripolito, ¿no? Entonces, en nuestro cuadripolito tenemos que hallar los parámetros más importantes. Vamos a trabajar con los parámetros H. Entonces ya se darán cuenta que cuando no lo trabajamos de forma ideal, es un poco ya más molesto, ¿no? Porque tenemos que justamente utilizar estos parámetros que vienen a ser los H, por lo que hemos visto hace un momento, y debemos recordar las ecuaciones, ¿no? Si no estoy mal, esto era B1, H11, ¿cuál era este? Intensidad 1, creo, ¿no? Intensidad 1, aquí venía H12 y aquí era voltaje 2, ya. Y estos se conservan igualito, solamente aquí sería intensidad 2 sería igual a H21, intensidad 1 más H22, voltaje 2, ¿no? Estos dos se conservan, todo lo demás se conserva. Muy bien. Entonces necesitamos hallar los tres parámetros importantes. Necesitamos hallar H11, que en este caso va a ser cuando B2 sea igual a 0, va a ser solamente B1 sobre I1 cuando B2 es igual a 0. Luego vamos a necesitar hallar H22, que en este caso sería I2 sobre B2 cuando I1 se hace igual a 0. Y el otro parámetro importante, que es la ganancia de realimentación, el B, que va a ser igual a, en este caso, B1 sobre B2, ¿no? B1 sobre B2 cuando I1 es igual a 0. Muy bien, esos son los parámetros importantes. Vamos a hallarlos. H11 en este caso va a ser igual a ¿qué? A B1 sobre I1. ¿Eso qué significa? Bueno, básicamente, si B2 se hace igual a 0, significa que nosotros vamos a tener aquí un cable, y al tener un cable, lo que vamos a hallar básicamente viene a ser la relación entre voltaje 1 e intensidad 1. ¿Qué es voltaje sobre intensidad? Resistencias. Entonces, bueno, a ver, lo haremos así. Bajaré un poquito esto para que se den cuenta. H11 le pondré tilde y tendríamos un circuito algo así, ¿no? Esta resistencia se va a bajar aquí porque se está haciendo cable. No existe B2, solamente hay una intensidad 2, o sea, es decir, tenemos una intensidad 1, tenemos una intensidad 2, el voltaje 2 ya no está,
Aquí tenemos R1 y R2. Y aquí tenemos más o menos el voltaje 1. Y lo que yo quiero hallar es voltaje 1 sobre intensidad 1. Entonces, para hacer eso, estos dos se vuelven paralelos, ¿no? Entonces, este circuito se va a volver solamente una resistencia, donde por aquí va a seguir corriendo I1, por aquí vamos a tener B1, y esto va a ser R1 paralelo con R2. Entonces, finalmente, B1 sobre I1 justamente va a ser igual a R1 paralelo con R2, que es una resistencia, ¿no? Que es una resistencia, la relación que estábamos hallando. Entonces, ¿cuál es el parámetro H11? El parámetro H11 solamente va a ser R1 paralelo R2. Listo. ¿Cuál será el parámetro H22? El parámetro H22 será algo parecido. En el caso del parámetro H22, I1 se hace igual a 0. Si este I1 se hace igual a 0, se cortan estos cables, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Vamos a tener un circuito así. No hay I1. Solamente tenemos un I2. Sabemos que en esta resistencia está cayendo B1, es todo lo que sabemos, y aquí estaría cayendo B2, ¿no? Entonces aquí tenemos R1 y R2. Y lo que queremos hallar es intensidad sobre voltaje, o intensidad 2 sobre voltaje. Entonces tranquilamente podemos utilizar posiblemente un divisor de tensión en este caso, o en su defecto podríamos utilizar... Sí, como tenemos que hallar I2 sobre B2, me parece que lo mejor sería utilizar solamente las resistencias en serie, en este caso. O sea, es decir, pasar este circuito a esto, ¿no? Y por aquí está yendo una I2, por aquí está yendo un B2. Y si quisiera hallar, en este caso, esta es una R, que es R equivalente, si quieren, donde R equivalente, bueno, para que se vea mejor, esto va a ser R1 más R2, ¿no? Entonces, para hallar esto, ¿qué vamos a tener? B2, voltaje sobre intensidad 2, no va a ser otra cosa que R1 más R2. ¿No? R1 más R2. Ahora nosotros necesitamos I2 sobre B2. Eso significa que I2 sobre B2 no va a ser otra cosa que 1 sobre R1 más R2, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es el parámetro que buscamos. Entonces, aquí lo único que habría que decir es que H22 va a ser igual a 1 sobre R1 más R2. Ese es el parámetro H22, ¿ya? Y finalmente hay que hallar el parámetro H12. Miren, en este caso H12, para no perder mucho el tiempo, ya lo tengo. El parámetro H12 es directamente con el mismo análisis R1 sobre R1 más R2, ¿sí? Este es el parámetro H12, que es justamente la ganancia. Este es el famoso B, ¿no? Porque no olvidemos que en nuestra fórmula de realimentación vamos a entrar como delta B sobre 1 más delta B por B, ¿no? Donde B es la ganancia de realimentación que estamos obteniendo justamente de ese circuito. Muy bien. Una vez que nosotros hemos obtenido los parámetros, redibujamos nuestro circuitito operacional. Y lo dibujamos de esta manera. Miren, tenemos el voltaje de entrada, tenemos nuestra resistencia de entrada, Rin, donde tenemos ese voltaje, y en vez de tener aquí la realimentación, tenemos el parámetro Z11 y el parámetro Z22. Y esto ya hemos visto anteriormente que es tanto Z11 como Z22 se transforman a los parámetros H. El primero es lo mismo, es el mismo H11, y el Z22 es 1 sobre H22. ¿Sí? Esto lo pueden ver en las tablas. Entonces, ya se imaginarán que Z11 es lo mismo que H11. Eso significa que esto va a ser R1 paralelo con R2. Y en el caso de Z22 vamos a tener la inversa. Entonces, la inversa solamente era R1 más R2, ¿sí? Entonces, esos parámetros irán justamente aquí abajo. El primero irá en serie, porque no olvidemos que teníamos entrada en serie y salida en paralelo. Entonces, aquí abajo irá Z11 con su respectiva tierra. Y a este lado tendremos nuestra fuente controlada, donde aquí tenemos la ganancia A por B,
Y aquí tenemos Z-out o R-out, que lo hemos llamado R-out. Y aquí a la salida ahora vamos a tener en paralelo Z22. Y por aquí va a venir B-out, ¿no? Entonces, ese sería nuestro circuitito. Ahora bien, para hallar la ganancia real, pues tenemos que empezar a hallar primero la ganancia de este circuito, ¿no? Entonces, para hallar la ganancia de este circuito, ya, podemos hacer un ratito. Ya, podemos hacerlo así, yo creo. Voltaje, este B, voltaje B, va a ser igual a ¿qué cosa? A Bin por Rin dividido entre Rin más Z11, donde Z11, ya, lo podemos dar como Z11, ¿ya? Más Z11, ¿no? Z11 sabemos que es el paralelo de R1 y R2, ¿no? Ese sería el voltaje B, por divisor de tensión, ¿no? O sea, imaginémonos que aquí tengo una fuente y quiero hallar el voltaje en esta resistencia. Entonces, ¿qué va a hacer eso? La entrada por la resistencia donde quiero hallar en la suma de ambas, ¿no? Entonces, esto sería B. Lo mismo podemos hacer a la salida. Miren, ¿qué va a hacer a la salida? Tengo una fuente de voltaje controlada, esa es la diferencia del operacional, no es una fuente corriente por si acaso, ¿no? Es una fuente de voltaje. Entonces, al tener una fuente de voltaje controlada, puedo hacer de igual manera divisor de tensión y puedo decir lo siguiente, ¿no? Vout, en este caso, va a ser igual a o sea, el Vout cae en esta resistencia, Z22. Entonces yo puedo decir que Vout, que es el voltaje en esta resistencia, por divisor de tensión igual, va a ser igual a A por B, por ese voltaje B, multiplicado por esta resistencia, que sería Z22, entre la suma de ambas, ¿no? Que sería Rout más Z22, ¿no? Entonces ahora podemos hacer un pequeño reemplazo. Por ejemplo, puedo agarrar y decir Vout va a ser igual, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, puedo decir Vout va a ser igual a y en vez de B le coloco todo esto, que sería Bin por Rin sobre Rin más Z11 más Z11, eso sería B, y todo esto multiplicado en este caso por Z22, ¿no? Y todo esto dividido entre Rout más Z22, ¿no? Entonces, arreglando un poquito extremos con extremos y medios con medios, esto tiene un invisible. Entonces tendríamos, digamos, ¿no? Algo así como Bin por A, por Rin, por Z22, perdón, por Z22, todo, no está bien, dividido entre la multiplicación de estos dos, que sería Rin más Z11 multiplicado por Rout más Z22, digamos, ¿no? Entonces, eso sería, ahora, esto que está multiplicando viene a dividir y finalmente tendría que la ganancia, ¿no? El delta B va a ser igual a la amplificación, a la A, al factor de amplificación de ese operacional, que me lo dan en la hoja de datasheet, por Rin, por Z22, qué feo, mejor, por Rin más Z11, todo esto multiplicado por Rout más Z22, ¿sí? Entonces, de cierta manera, ya sabemos que Z11 es el paralelo de R1 y R2, y Z22 es R1 más R2, ¿no? Entonces, aquí tenemos ese A, que es nuestro factor de amplificación, y esta sería nuestra ganancia, ¿sí? Nuestra ganancia. Ahora bien, ¿cuál sería, para completar el ejercicio de... Bueno, falta, ¿no? Pero un poquito vamos a ir sacando algunos parámetros más, lo voy a llevar hasta ahí. ¿Cuál sería la impedancia de entrada? La impedancia de entrada, como pueden ver, va a ser solamente la suma de estas dos. O sea, es decir, Zin no va a ser otra cosa que la R de entrada más el Z11, ¿no? Más el Z11. Si quieren verlo un poco mejor, esto sería Rin más, y Z11 es el paralelo de R1 con R2. La impedancia de salida, por otro lado, va a ser igual a Rout más Z22, donde Z22 es R1 más R2, ¿no? Esto es Z22.
la suma de estas dos, ¿no? Por si acaso, para que se vea, es la suma de estas dos, ¿no? La impedancia de salida. Entonces, out. Y momento. Aquí un cable, ¿no? Un ratito. out paralelo con R1. No, un ratito. No olvidemos que... sí, me estoy equivocando. Aquí, esto está mal. Perdón, esto es out paralelo con R1 y R2. ¿Por qué es paralelo? Porque no olvidemos que al hacer el análisis de impedancias, los voltajes, en este caso, este voltaje que está aquí se vuelve circuito abierto y va a quedar en paralelo. No, perdón, se vuelve cable y va a quedar en paralelo. Entonces, al quedar en paralelo por Thevenin, me va a quedar estos dos en paralelo, ¿ya? Estas son sus formulitas que estamos hallando, ¿ya? Todos los amplificadores operacionales básicamente van a trabajar así. Ahora bien, ¿qué sigue? Digamos que la siguiente parte es un poco larga, pero la voy a tratar de resumir y la voy a hacer con otro color. Para encontrar la verdadera ganancia, ahora sí, la verdadera ganancia que le llamaremos delta B final, si quieren, con la retroalimentación, nosotros deberíamos utilizar esta expresión, delta B sobre 1 más AB, ¿me entienden? Perdón, esto está mal, esto es delta B, ¿ya? Entonces, B sí conocemos, es el parámetro justamente H12, y delta B también lo conocemos, es toda esta expresión, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos, por ejemplo, para hallar delta B final, decir, ¿no? Delta B, que sería todo esto, ¿no? A, R in por Z22, todo esto dividido entre R in más Z11, multiplicado por R out más Z22, todo esto dividido entre 1 más lo mismo a R in Z22 dividido entre R in más Z11, todo esto multiplicado por R out más Z22, y todo esto debería estar multiplicado por B, que justamente es el parámetro que hemos visto aquí arriba, que sería, creo que no lo tengo aquí, creo que está aquí, el parámetro H12, R1 sobre R1 más R2. R1 sobre R1 más R2, ¿no? Entonces reemplazaríamos todos los valores y esa sería la ganancia delta B final, que es lo que queremos encontrar, ¿no? O sea, es uno de los parámetros que nos han pedido. Nos han pedido encontrar la ganancia de ese operacional que tiene que incluir la retroalimentación. De igual manera, por ejemplo, nos han pedido hallar Z-in. Entonces, ¿qué sería Z-in? Z-in, si nosotros vemos final, la de retroalimentación, si vemos nuestras tablitas, podemos verlas aquí. Por ejemplo, aquí están los parámetros H y hemos hecho el delta B final. Z-in final sería Z-in 1 más beta delta B. Entonces aquí tendríamos Z-in por 1 más delta B, ¿no? Entonces esto sería Z-in. Y Z-out, en este caso final, va a ser igual, algo parecido a Z-out, que se halla con lazo abierto, si quieren verlo así, 1 más delta B, ¿no? Entonces, donde delta B es toda esta expresión que ya hemos visto, y B es obviamente esta expresión de aquí, ¿no? Entonces, de esa manera encontramos los valores de delta B, Z-in, Z-out, ¿no? Ahora bien, esa sería la forma de hallar, en este caso, la ganancia real. Para la ganancia ideal, por ejemplo, ya lo dejamos de tarea si quieren verlo así. Este es un amplificador ideal normal. Entonces, cuando es ideal, ¿qué consideramos? Que aquí tenemos cortocircuito, o sea, es decir, circuito abierto en las impedancias, o sea, los voltajes son lo mismo y las intensidades son lo mismo, ¿no? Perdón, las intensidades son igual, no, perdón, las intensidades son 0 y los voltajes son lo mismo. Entonces, considerando eso y abriendo la realimentación, vamos a obtener también los mismos parámetros, ¿sí? O sea, es decir, ya considerándolos de forma ideal. Solo cuando se considera real
se ve este tipo de casos, ¿no? Donde nosotros ya tenemos que analizarlo un poquito mejor, haciendo los parámetros H, haciendo el redibujado del circuito y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando ya no existe esto y ya no existe esto, podemos utilizar las fórmulas convencionales que hemos visto hace un momento para hallar todos los parámetros. Eso sería nuestro ejemplito, ¿sí? O sea, en este caso, un ejemplo de cómo nosotros podemos ver la forma en realidad. Van a ver en un ejemplo más práctico, porque ahora este ha sido teórico, que las relaciones en este caso entre la forma ideal y la forma real no son muy lejanas. Miren, vamos a ver otro ejemplito. Por ejemplo, ya haciendo uso de un ejercicio igual, pero esta vez le voy a poner datos, van a ver que los valores en este caso que obtenemos son prácticamente nulos. Miren, en este ejercicio tenemos, oh, qué feo, en este ejercicio tenemos un amplificador operacional de la misma manera, donde tenemos estos valores. Tenemos que esto está conectado a tierra, aquí tenemos que está entrando Bin, es 1 milivoltio, le voy a dar valores esta vez. Aquí tengo una resistencia y aquí también tengo la salida, que en este caso está yendo a Bout. Y aquí tengo una resistencia RL de 5K. Y esta es la resistencia de carga, obviamente, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, 29,81K, así nos da el valor. Y aquí nos da 200 ohmios, ¿ya? 200 ohmios. Entonces, bajo estas condiciones, nos pide hallar, bueno, primero que nada, antes que nada, el ejercicio nos dice que la ganancia, según la hoja de especificaciones, es de 50K, o sea, es de 50,000. La ganancia es una dimensional, ¿no? Es una dimensional. Y que lo que nos está pidiendo es hacer una comparación y hallar el error, en este caso, entre la ganancia real y la ganancia ideal. ¿Me entienden? Eso es lo que tenemos que hacer. Nos está pidiendo una comparación entre cómo va la ganancia real e ideal. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, trabajando un poquito la parte real. Entonces, para hallar la parte real, miren, de la ganancia, vamos a empezar utilizando algo que ya hemos utilizado, que son los parámetros híbridos, ¿no? Entonces, lo que nos interesa esta vez es sacar H12, ¿sí? Para hacerlo más facilito. Cuando nosotros sacamos H12, que es B, y en este tipo de circuitos, voy a ahorrarme un poquito el tiempo, es R1 sobre R1 a R2, ¿ya? Donde este es R1 y este es R2, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos de cierta manera lo resolvemos, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que esto sería 200 sobre 200 más 29,81K. Y nos va a dar un valor. Este es el parámetro B, ¿no? Esto nos da 6,67 milis, ¿ya? Milis. Entonces, ahora, con este parámetro B que hemos obtenido en este caso de los parámetros híbridos, vamos a empezar a hacer una pequeña comparación. Por ejemplo, vamos a ver de manera ideal qué es lo que sería. Nosotros sabemos que la ecuación de manera ideal, en este caso, delta B final, si quieren verlo así, va a ser delta B sobre 1 más delta B P, ¿ya? Esta es la ecuación final. Entonces yo necesito la ganancia. Van a ver que si bien para hallar esta ganancia necesitaría hacer todos los parámetros del Z11, como hemos hecho hace rato, pero esto tiene una demostración más sencilla porque vamos a ver que la parte, en este caso, cuando nosotros lo analizamos, por ejemplo, de manera ideal, se hace mucho más fácil. Puedo utilizar la fórmula directo que tengo allá, pero la demostración también es muy sencilla. Por ejemplo, ¿yo qué puedo decir? Puedo agarrar delta B final va a ser igual al límite cuando delta B tiende a infinito. ¿Me entienden por qué? Porque en un amplificador ideal la ganancia que hemos dicho es infinito. Entonces, si esto va a obviamente no puede ser infinito, pero tiende a infinito. Entonces puedo utilizar este límite y aquí puedo hacer lo siguiente. Factorizo delta B
y me va a quedar 1 sobre delta B más B. Factorizo estos delta B's y 1 sobre delta B por la condición de delta B infinito se hace 0. Al final esto me queda 1 sobre B. Entonces, este valor que acabo de hallar justamente es la forma ideal cuando el límite queda delta B. Lo mismo me quedaría realizando el ejercicio de un amplificador, por si acaso. Miren, lo vamos a hacer si quieren a modo de que lo vean. Si vemos el caso, ahora sí, si vemos el caso, es un amplificador no inversor. Es este de aquí, resistencia R2, resistencia RF, y aquí tengo la carga, ¿no? Que en este caso no lo voy a usar. Entonces aquí está, ¿no? Resistencia R1, resistencia R2, R2, RF, R2, RF. Y si utilizo esta formulita, voy a encontrar también en este caso la realimentación. Si se darán cuenta es prácticamente lo mismo, ¿no? Si reparto, pero lo haremos, ¿no? Entonces, miren, resolviendo de forma ideal, utilizando la expresión con delta B igual a infinito y teniendo parámetro B, he encontrado que el delta B ideal, todo esto es por si acaso, lo voy a poner así en recuadrito, ideal es todo esto, todo lo que estoy haciendo aquí es ideal. Vamos a encontrar que ese valor, 1 sobre B, es 1 sobre 6,67, es aproximadamente 150, ¿sí? 150. Por ejemplo, si lo hiciera con la fórmula que hemos visto hace un momento, aquí está, 1 más RF sobre R2, 1 más RF sobre R2, sería 1 más RF, es esta, la de realimentación, 29,81 K sobre 200. Si ustedes hacen esto, les sale algo muy cercano a 150. O sea, es prácticamente 149,60 y algo. O sea, a ver, por si acaso lo haré para tener el valor exacto, para que no haya ningún problema. 149,47 sale. O sea que es prácticamente 150, ¿no? Entonces la fórmula también calcula de manera ideal lo que estamos haciendo. Solamente que aquí estoy haciendo la demostración de, por ejemplo, también se puede calcular a través de la fórmula de realimentación y después de haber visto cuando todo esto es ideal, ¿sí? Ahora, ¿qué sería de forma real? Cuando ya nosotros nos vamos al lado real, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos calcular delta B en base a los parámetros con Z11 y Z22. Pero el ejercicio nos da una ayuda, porque nos dice que la ganancia real es 50K. O sea, perdón, nada que ver. La ganancia es de 50K. O sea, nos está diciendo que el amplificador sin realimentación su ganancia es 50. Entonces, eso nos ayuda un poco. También puedo hallar, por ejemplo, la ganancia final, que va a ser igual a la ganancia delta B sobre 1 más delta B. Solo que en este caso esto vale 50K. Y ese es el valor que nos da el datasheet, por ejemplo, de este amplificador, ¿no? De este amplificadorcito sin realimentación, porque no estamos considerando la realimentación, estos dos no hay, su ganancia es 50K. Esa es la ganancia. Perfecto, entonces ahora para hacerle la realimentación, lo único que tengo que hacer es poner aquí el valor, que sería 50K sobre 1 más 50K multiplicado en este caso por B, que es 6,67 milis. Y este es el valor real, porque este valor nos lo está dando el datasheet. El datasheet, justamente, la hoja de especificaciones nos da el valor real, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta operación, por ejemplo, que sería 50,000, en este caso dividido entre paréntesis 1 más paréntesis 50,000 por 6,67 exponente al menos 3, cierro paréntesis, me sale 149,47. Ese es el valor real que yo tengo en un amplificador. Entonces ya se darán cuenta que calcularlo de forma real o de forma ideal son muy parecidos, ¿verdad? Entonces obviamente estos amplificadores no los vamos a calcular de forma real en la práctica porque es tonto, digamos, ¿no? O sea, la variación es prácticamente mínima. Y como el ejercicio me pide, por ejemplo, cuál sería en este caso ahora su error, pues el error es fácil, ¿no? El error sería el valor experimental que ha salido de lo real, si quieren verlo así, 149,47, menos en este caso el valor real teórico, que debería ser 150, o el ideal, si quieren, sobre 150. Ah, perdón, es al revés, creo, ¿no?
En realidad lo que deberíamos tener es el ideal, que es lo que idealizamos, 150 menos 149,47 dividido entre 150, ¿no? Todo esto en valor absoluto y esto multiplicado por 100, que es el error que nos ha pedido, creo, en el ejercicio. Y bueno, si me permiten un segundito en la calculadora, esto tenemos 150 menos 149,47 dividido entre 150, ¿no? Y esto sale por 100, 0,35% de error, ¿no? Que ese es el error que tendríamos más o menos en un amplificador real e ideal, ¿ya? Entonces, básicamente, como verán, los amplificadores operacionales son bien sencillos de hacer, los vamos a analizar en la mayoría de los casos de forma ideal, y los ejercicios igual de la práctica y van a ver del preinforme, casi todos son analizarlos de forma ideal en sus diferentes topologías que hemos visto, ¿ya? Básicamente, entonces, eso sería nuestra clase de hoy. No sé si antes de seguir tienen alguna pregunta o algo. Le pondremos, ya lo vamos a tener en PDF para que puedan llevárselo más ratito. Entonces, permítanme ir al desktop, permítanme ir con ustedes. ¿Cómo están? Ahora sí, no sé si tal vez tengan alguna pregunta, algo que quisieran preguntar. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna duda, les voy a pasar la presentación y les voy a pasar el PDF que hemos hecho hoy día con nuestra pizarrita, de tal forma que lo tengan, ¿ya? Esa sería nuestra clase de hoy. Nos estaríamos viendo mañana a las... Quisiera pasar un poco más temprano, pero ya ni modo. A las 2 de la tarde mañana nos vemos para continuar este tema, ¿ya? Vamos a seguir expandiendo un poquito más lo que es la parte de amplificadores operación. Hoy día hemos hecho solo un poco de teoría, ya mañana lo vamos a hacer un poquito más, con más ejercicios, ¿ya? Bueno, en eso estaríamos quedando entonces, estimados. Nos vemos mañana a las 2, ¿ya? Un abrazo, que descansen bien, que tengan buena noche. Espero que hayan tenido un lindo día hoy de feriado, ¿ya? Estamos hablando entonces. Cuídense mucho. Lo voy a cerrar el grupo, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Que descansen.